Los resultados de la evaluación nos permiten reflexionar para tomar decisiones. Hemos podido identificar que a partir de esta evidencia podemos conocer las necesidades de aprendizaje y poder centrar nuestra atención en esas necesidades. Hemos asumido un compromiso de poder establecer algunas acciones que nos permitan promover la diversidad de textos en las aulas. Cada una de las UGELes podrá, a partir del Facebook, poder difundir los recursos que nos ofrece la OMC y el Ministerio de Educación. Además, también de realizar un taller relacionado a la lectura como un punto, una pieza clave y fundamental para lograr aprendizaje. Definitivamente los resultados nos permiten tomar decisiones no a ciegas, sino con un punto de partida, de conocer cuáles son nuestras necesidades para ser atendidas. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, saludamos a toda la comunidad educativa que nos está acompañando en esta nueva edición del webinar UMC, Evaluar para Mejorar. Hoy vamos a compartir reflexiones y sugerencias pedagógicas sobre cómo apoyar el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes de los primeros grados de primaria. Como ya hemos reflexionado en anteriores ediciones, sabemos que leer no solamente es para las clases, sino porque abre puertas para que los estudiantes comprendan mejor el mundo, puedan expresar sus ideas y aprendan además con mayor seguridad, ¿no? Por eso hoy queremos compartir estrategias que puedan marcar la diferencia desde el aula. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Giovanna Talla, especialista de la UMC, quien va a compartir con nosotros orientaciones y propuestas que podrán aplicar en su día a día con los estudiantes. Antes de empezar, como siempre, les invitamos a contarnos, por favor, en los comentarios desde dónde nos están acompañando y si tienen alguna consulta sobre lo que vamos conversando con Giovanna, también, por favor, pueden dejarla en los comentarios. Vamos a estar atentos para responderlas en vivo. Bueno, empezamos. ¿Qué tal, Giovanna? Gracias por acompañarnos. Gracias, Teresa, y también agradecer a todas las personas que nos están mirando, ¿no?, en esta tarde y que precisamente están expectantes debido a la importancia también del tema, ¿no?, que es el desarrollo de la competencia lectora, que sabemos que no se agota en una sola sesión, sino que tiene mucho contenido, muchos temas para conversar y sobre todo actualizar, ¿no? Gracias, Giovanna. ¿Puedes empezar comentándonos qué nos dicen los hallazgos de la ENLA sobre el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria? Sí, primero recordarles a las personas que nos están acompañando esta tarde que la última vez que se evaluó desde la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes a estudiantes de segundo grado de primaria fue en el año 2023. Entonces, los resultados de ese año en el área de lectura nos muestran, por ejemplo, que 3 de cada 10 estudiantes logran los aprendizajes esperados, ¿no?, para el grado y para el final del ciclo. Eh, con este logro, estos estudiantes estarían listos para afrontar los desafíos del ciclo siguiente y además que cuentan con las suficientes herramientas para utilizar la lectura para aprender, ¿no? Pasan de esta primera fase en donde tienen que aprender a leer y ahora lo transforman en leer para aprender, ¿no? Porque ya cuentan con algunos aprendizajes propios de este ciclo. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes se encuentra en nivel en proceso. Quiere decir que estos estudiantes ya logran algunos aprendizajes, ¿no? Sin embargo, les falta fortalecer otros, ¿no? Los estudiantes del nivel en proceso normalmente realizan, por ejemplo, tareas sencillas en textos breves, en textos sencillos de un solo párrafo. Por ejemplo, pueden identificar información explícita en lugares notorios del texto, y con lugares notorios nos referimos a el título, la primera línea del texto o la última. Eh,
Los estudiantes también pueden hacer algunas inferencias sencillas, ¿no? Entre ideas que se encuentran cercanas entre sí. Sin embargo, precisamente por ubicarse en el nivel en proceso, hay aprendizajes que todavía deben fortalecer y que son propios del grado, y estos representan desafíos para estos estudiantes. ¿Cuáles son esos desafíos para los estudiantes de segundo de primaria que se ubican en proceso? Pues para empezar, según lo que se especifica a nivel curricular, es que lean diversos tipos de texto, ¿no? Y más allá de la extensión, textos apropiados y con las características del grado, ¿no? Tal como se especifica en el currículo. En estos textos, a estos niños del nivel en proceso todavía tienen algunos desafíos con respecto a reconocer secuencias de hechos de un texto, tienen desafíos para realizar inferencias globales, es decir, comprender el texto como un todo. También tienen desafíos con respecto a reflexionar sobre el contenido o los recursos de un texto. Entonces, es importante atender a todos estos aprendizajes que se espera que los estudiantes logren y que cuando termine el ciclo deberíamos asegurar, ¿no? Incluso es importante también ver que nuestra tarea más urgente es ayudar a ese 6,1% que todavía tiene dificultades para realizar incluso las tareas sencillas del nivel en proceso, ¿no? En esos textos breves. Porque si el estudiante todavía tiene dificultades con respecto a realizar estas tareas sencillas en textos de un solo párrafo, eso implicaría que necesita consolidar la lectura convencional. Entonces, son estudiantes que todavía deben trabajar para realizar de forma autónoma la lectura de un texto. Gracias, Giovanna, por darnos este panorama de los resultados, ¿no? Y justo por lo que nos has comentado, ¿no? Que tenemos diferentes todavía necesidades, ¿no? Que los estudiantes tienen que fortalecer en los diferentes niveles. Si tenemos tal vez otra evidencia, por ejemplo, de factores asociados que puedan ayudar a explicar, a contextualizar estos resultados que nos has indicado. Sí, Teresa, justo eso es muy importante, ¿no? Y comunicarle a la comunidad educativa que nos está observando que más allá de los resultados, hemos visto los resultados, los hemos asociado con los aprendizajes que normalmente los ubicamos en nuestros niveles de logro, pero adicionalmente nosotros también tenemos información de factores asociados que, como tú bien dicen, permiten dar un contexto a estos resultados y conocer si hay prácticas o actividades, acciones que pueden favorecer o limitar el desarrollo de los aprendizajes. En ese sentido, en estas evaluaciones también recogimos información sobre el involucramiento de los padres con los estudiantes de segundo grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hallazgo de factores asociados indica que aquellos estudiantes que participaron desde pequeños en actividades de literacidad en casa, eh, y actividades de literacidad nos referimos a contar cuentos, leer en voz alta, no leer libros con las familias, estos estudiantes obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones, ¿no? Eso quiere decir que este factor, ¿no? De desarrollar actividades de literacidad sí tiene una asociación con el rendimiento, ¿no? Eh, y en esos resultados hemos visto que el 57% de las familias indica que narra cuentos a sus hijos pequeños y el 51% señala que les lee libros, ¿no? Aunque es un buen porcentaje, no es un porcentaje bajo, podría ser mayor, tomando en cuenta que ahora tenemos evidencia de que estas actividades son importantes y están asociadas luego con el desarrollo de la competencia lectora. Entonces es importante el mensaje que nos dejan estos resultados de factores asociados, ¿no? Que los aprendizajes con respecto a la competencia lectora se construyen tanto dentro como fuera de la escuela, ¿no? Entonces es importante el trabajo del maestro, pero también es importante el trabajo con las familias, ¿no? Escuchar historias, jugar con las palabras, mirar libros juntos, leer en voz alta, ¿no? Todo esto puede favorecer el logro de los aprendizajes y marcar una diferencia también, ¿no? Y estos resultados del 2023 nos llaman a actuar, ¿no? No se cierran
simplemente con el grupo evaluado, sino que si ya sabemos que tienen un impacto, podemos trabajar con este factor en diversos grupos con los que estemos trabajando. Y también viendo que la lectura implica también el trabajo con otras competencias comunicativas, ¿no? La oralidad, la escritura. Debemos leer más, contar más, conversar más, ¿no? Leer en voz alta. Y reconocer también, y esto es importante, que la competencia lectora se va construyendo, ¿no? Incluso antes de aprender a leer de forma convencional, ¿no? Con otro tipo de actividades también. Gracias, Giovanna. Muy interesante lo que has comentado, ¿no? Estamos viendo con los estudiantes, ¿no? De primer, segundo grado, los primeros grados, con lo que nos has contado de factores asociados, ¿no? Que es muy importante que el aprendizaje se está construyendo desde casa, ¿no? Antes incluso, ¿no? De empezar con la lectura convencional. Y esto que has dicho, ¿no? Esto que se construye antes de aprender a leer, ¿no? Que probablemente tal vez comúnmente podríamos pensar que tenemos la idea de que es recién cuando empiezas a aprender el código, el alfabeto, ¿no? Entonces, no sé si puedas, por favor, comentarnos a qué te refieres, ¿no? ¿Por qué deberíamos entender, digamos, de esa manera la comprensión lectora, ¿no? Con un proceso que se va construyendo desde antes y también cómo se puede fomentar justamente ese proceso. Sí, de repente incluso les ha pasado que han visto niños que en algún momento, los más pequeños sobre todo, escogen libros de una biblioteca o escogen revistas o escogen un periódico. eh, y en algunos casos los padres les dicen, ¿no? No, no te voy a comprar el periódico, no te voy a prestar esta revista porque todavía no sabes leer, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Cuando en realidad es importante que el estudiante tenga acceso al mundo letrado desde es este elemento que es el libro, este elemento que es la revista, entender que ahí hay mensajes, ¿no? Eh, que él sienta que tiene que comprender, que él sienta curiosidad por conocer y eso es lo que va a motivar el aprendizaje de la lectura. Y es importante lo que dices, Teresa, porque debemos descartar esta idea de que la comprensión es algo que vamos a desarrollar después de enseñarle al estudiante a leer convencionalmente, ¿no? Es cierto que leer convencionalmente es necesario para comprender o para entender un mensaje de forma autónoma, ¿no? Un mensaje del texto. Si no, no lo podríamos hacer solos, alguien más tendría que leerlo por nosotros. Además de esto, asegurar las bases de la comprensión lectora implica también trabajar con experiencias tempranas, ¿no? Eh, Quiere decir que además de la lectura convencional, la lectura en voz alta, la conversación sobre los textos, todas estas actividades van a permitir que los estudiantes, por ejemplo, mientras están aprendiendo a leer convencionalmente, también puedan desarrollar su vocabulario, de repente trabajando actividades de comprensión a través de la docente, les va a permitir conocer la estructura de los textos, mientras en paralelo aprenden la lectura convencional, el lenguaje, conocen estrategias para construir significado. ¿Por qué decimos que estas estrategias para el desarrollo de la comprensión se pueden trabajar en paralelo? Porque luego lo que se aprende, ¿no? Estos procesos cognitivos, estas estrategias, cuando el estudiante ya sepa leer convencionalmente, simplemente las puede aplicar, ¿no? Porque puede aplicar esos modelos que aprendió en la lectura autónoma. Y además es importante porque la comprensión en los primeros grados va a permitir que la lectura se convierta en esta herramienta fundamental para el desarrollo de los aprendizajes en diferentes áreas, ¿no? Eh, Además le permite integrarse en la sociedad a través de diferentes prácticas sociales, ¿no? El estudiante en algún momento quiere leer carteles, va a leer titulares de noticias, puede leer afiches, eh, y por último, y no menos importante, todo este proceso, tanto de asegurar que lea convencionalmente como que logre comprender y construir el sentido de un texto, va a permitir que no solo acceda al mensaje, sino encuentre la lectura
como una actividad para disfrutar, una actividad de ocio saludable, que le permita desarrollar su imaginación, incrementar su vocabulario y tener más conocimientos del medio que lo rodea, ¿no? Si sabemos que el conocimiento del mundo es un predictor importante de la comprensión lectora, a su vez, cuando los estudiantes acceden a muchos más textos también, el conocimiento del mundo se va ampliando, ¿no? Y así ambos se van como alimentando entre sí. Gracias, Giovanna, ¿no? Entonces, justo has comentado que importante, ¿no? Es el rol, digamos, de ir comunicándonos de otras, digamos, oralmente, ¿no? Que eso definitivamente va a ayudar a desarrollar, ¿no? Esta comprensión, ¿no? Y además los otros aspectos también que tienen que ver con el disfrute, ¿no? Y con el valor y la utilidad también que vemos en la lectura. Em, También no sé si podrías tal vez darnos por qué sería, digamos, fortalecer justamente esta parte de la oralidad. Me parece, de hecho, hace un par de ediciones comentamos cómo incluso, ¿no? En el mismo currículo está desde los primeros ciclos, ¿no? Leer diversos tipos de texto, ¿no? Aun cuando de hecho sabemos que en los primeros ciclos todavía, ¿no? El estudiante no está todavía tal vez accediendo, ¿no? A la apropiación del código, pero ya estamos viendo que se puede desarrollar esa competencia, ¿no? Entonces, en el caso, acá sería a partir de la oralidad, si nos puedes tal vez ahí dar más alcances. Sí, como tú decías, y muchos docentes, supongo que nos están escuchando, eh, también tienen este conocimiento, que es cierto que curricularmente lo de leer diversos tipos de texto está en ciclos muy tempranos, ¿no? A pesar de que los estudiantes no leen convencionalmente, pero sabemos que es en estas etapas donde el docente es el mediador, ¿no? El estudiante lee o accede a los textos a través del docente. Entonces es importante que funcione como un intermediario que permita el acceso a estos mensajes. Y no solo para que recoja la información tal cual está del texto, sino para que construya significados a partir del texto, realice interpretaciones, permita que los estudiantes den opiniones, eh, llame a los estudiantes a justificar sus opiniones. Entonces, en este proceso en el que el docente es el mediador, ¿no? El intermediario entre el estudiante y el texto, tiene que utilizar aquello con lo que los estudiantes ya cuentan, que es la parte de oralidad, ¿no? Hay acciones que podemos realizar desde los primeros años de la escolaridad para sentar estas bases de la comprensión y mientras se va enseñando a leer convencionalmente es la competencia de oralidad lo que nos va a ayudar, ¿no? Permite que los estudiantes, como decía, expresen sus ideas a partir de lo que van leyendo a través del docente, que no solo repitan las palabras, ¿no? ¿De qué trató el texto? Y simplemente obtengo información. No, ya podemos ir trabajando con ellos algunas estrategias, eh, porque además el lenguaje oral va a activar ciertas estructuras cognitivas que luego, ya cuando tengan afianzada la lectura convencional, pueden aplicarlo en su lectura autónoma, ¿no? Hablar sobre lo que ellos escuchan, hablar lo que se lee en voz alta, ayuda a construir sentido, ¿no? Las interacciones orales pueden permitir contrastar puntos de vista, reformular ideas, ¿no? Y todo este trabajo en conjunto a partir de la oralidad puede fortalecer la comprensión profunda. Gracias, Giovanna. Quería también recordar a los que se están uniendo a esta transmisión que pueden comentarnos, hacer sus comentarios digamos, ahí en los comentarios vamos a estar nosotros atentos a cualquier consulta que tengan y también, por supuesto, que nos indiquen todos desde dónde nos están viendo. Retomando lo que nos habías estado comentando, Giovanna, sobre la importancia, ¿no? de la oralidad, ¿no? Para que los estudiantes puedan ir, ¿no? Trabajando comprensión lectora incluso antes de que se enfrenten a los textos, ¿no? Entonces, y también comentaste que tampoco hay que entender la oralidad como simplemente repetir, ¿no? Lo que se les está diciendo o solamente hacer preguntas tal vez muy superficiales, ¿no? De hecho, es muy importante esta idea de tener diálogos significativos, ¿no? Con los estudiantes, que justamente les permitan, ¿no? Tener, digamos,
mayor actividad, digamos, en cuanto a la relación entre ideas, cómo van a ir construyendo sentidos, que van a ser los procesos que luego harán cuando ya empiecen a leer textos. Entonces, ¿nos podrías compartir algunas estrategias, tal vez, poner como algún ejemplo de cómo se puede hacer este trabajo, ¿no?, a través de la oralidad con los estudiantes? Sí, lo primero es rescatar justo lo que has mencionado sobre tener estas interacciones con los estudiantes, pero que las interacciones no sean a partir de preguntas superficiales solo para repetir ideas, ¿no? O como para asegurar que el estudiante sabe o conoce el contenido del texto, ¿no? Lo tiene en la memoria. Eso no es lo importante cuando nosotros buscamos la comprensión. En ese sentido, una primera estrategia es tener conversaciones a partir de lo leído, pero para estimular procesos como la reflexión, ¿no?, del texto. Y no simplemente con preguntas como ¿qué opinas?, sino que profundizar a partir de elementos del texto, ¿no? ¿Qué opinas sobre un personaje? ¿Qué opinas sobre lo que hizo el personaje cuando actuó frente a otro? ¿No? Hacer precisiones con respecto al texto y sobre todo buscar que los estudiantes justifiquen sus opiniones con información del texto, ¿no? Porque precisamente les va a permitir eh, tratar de buscar información que se ajuste al propósito de lectura, que en ese momento es responder esta pregunta o construir argumentos para mis opiniones. Y ese es un proceso complejo y ya se puede ir haciendo desde los primeros grados. De esta manera también se trabaja la argumentación, ¿no? Y eso es muy importante porque esta capacidad de reflexión es justo un desafío para los estudiantes, por ejemplo, de segundo grado que se ubican en proceso. Si los vamos trabajando de repente a partir de la oralidad desde los primeros grados, incluso desde inicial, ¿no? Eh, estos modelos ya cognitivos el estudiante los puede aplicar también cuando lea de forma autónoma y aprenda a leer de manera convencional. Otra estrategia que es importante es eh, escuchar lo que dice el estudiante, ¿no? Después de leer un texto, ¿no? Yo puedo hacer preguntas, escucho las respuestas de los niños y luego la docente reformula lo que dicen los estudiantes, digamos que lo ordena, ¿no? Le da una mejor construcción sintáctica, incluso puede ampliar información según lo que dice el niño y le devuelve al estudiante un modelo lingüístico mucho más completo, ¿no? Por ejemplo, están leyendo un texto narrativo sobre un personaje que encuentra un animal, ¿no? Y la docente hace una pregunta. Un niño responde, al animal, él lo encontró, no dice quién, ¿no? Dice un animal en general y dice él lo encontró. Entonces, la docente no dice, dilo bien o está mal, ¿no? Sino que a partir de lo que el estudiante le da, genera lo escucha, ¿no? Entiende más o menos a qué se refiere, reformula lo que dice el estudiante y le puede decir, por ejemplo, sí, Juan, el personaje, encontró un animal que estaba entre los arbustos. Entonces, ordena la oración, ¿no? Le da este modelo sintáctico, amplía la información, lo encontró entre los arbustos, y puede hacer, por ejemplo, otra pregunta para que el estudiante vaya haciendo precisiones y le puede decir, era un zorrito, ¿verdad? Entonces el estudiante puede hacer una búsqueda de información según el propósito, que es asegurarse de responder la pregunta que le da la profesora o el profesor, ¿no? Entonces el estudiante ya sabe o tiene una idea de cómo debería ordenar su respuesta a partir de lo que la profesora ha modelado oralmente. No podemos esperar a decirle a los estudiantes que ellos lo reformulen sin antes no darles ejemplos o modelos de cómo se debe hacer este proceso. ¿No? Con esto, los estudiantes de los primeros años de escolaridad enriquecen sus estructuras sintácticas, pueden incluso ampliar su vocabulario, porque en la reformulación el docente puede usar una palabra un poquito más compleja, pero como está reformulando lo que el estudiante ya dijo, el estudiante asocia, esta palabra quiere decir algo similar, es un sinónimo de lo que yo ya he dicho, ¿no? Y por tanto beneficia a la precisión léxica de los estudiantes y lo más importante es que los estudiantes tienen ejemplos de cómo organizar mejor lo que se quiere decir, ¿no?
Gracias, Giovanna. Nos has compartido, de hecho, en este bloque, ¿no? Hemos partido de los resultados, ¿no?, que tenemos sobre el desarrollo de la competencia lectora, las evidencias que nos da ENLA también, de los factores, digamos, que nos permiten explicar estos resultados. Justamente a partir de ahí ya nos has compartido, ¿no?, algunas orientaciones y estrategias sobre cómo la oralidad, ¿no?, puede ayudar justamente en este proceso, ¿no?, de desarrollo de la competencia, y cómo no hay que entender la comprensión lectora que solamente empieza, ¿no?, desde el momento en que el estudiante está aprendiendo, digamos, desde el sistema alfabético, sino que ya desde antes y paralelamente estamos reforzando que se acerque al texto en la comprensión de su sentido. Entonces, todo esto ha sido muy importante para poder acompañar mejor a los estudiantes, pero en el siguiente bloque sí vamos a descubrir, ¿no?, ya más estrategias que van a ayudar a enriquecer mejor cómo ya acercar justamente ya la comprensión del texto en los estudiantes en los primeros grados. Entonces, regresamos en un momento para el segundo bloque. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Bueno, estamos retornando al webinar UMC, Evaluar para Mejorar. En esta edición estamos conversando sobre cómo fortalecer el desarrollo de lectura desde los primeros ciclos de escolaridad, ¿no? Y en este bloque, Giovanna nos va a compartir algunas estrategias que podemos aplicar en el aula para poder fortalecer este proceso. Los invitamos a dejar sus preguntas en la caja de comentarios, así que vamos a estar atentos a sus mensajes. Giovanna, justo nos habías ya dado varias estrategias, ¿no?, que tenían que ver con cómo la oralidad y el diálogo significativo ya con los estudiantes justamente va a ayudar a que pueda ir desarrollando esta competencia. Y si ahora ya vamos al momento en que el estudiante está aprendiendo a leer convencionalmente, ¿no? Eso nos habías mencionado. No sé si nos puedes primero, ¿no?, comentar qué implica justamente este aprendizaje, ¿no?, de leer convencionalmente, y si nos puedes dar tal vez algunos ejemplos para comprender mejor ese proceso. Sí, esta parte es muy importante e implica también reflexión de parte de los docentes con respecto a ciertas prácticas tradicionales que se han venido trabajando hace años, ¿no? Y que a partir de resultados de la ENLA sabemos que en algunas escuelas todavía se dan, ¿no?, como el uso de planas o repeticiones, ¿no?, para buscar el aprendizaje o la comprensión de un texto. Es importante que cuando en los primeros grados se enseñe, se asegure la lectura convencional. eh, Siempre es importante partir de un texto y no partir de elementos aislados como letras, por ejemplo, porque el estudiante
al acceder a las letras no es que esté comprendiendo cómo funciona el sistema, ¿no? Lo que está viendo es elementos aislados que tiene que ir juntando y es un proceso que puede en realidad complejizarse. Cuando, si en realidad el punto de partida es un texto, y es un texto motivador, es un texto de un formato interesante que llame la atención de los estudiantes, naturalmente, por la edad, hay mucha curiosidad de parte de los niños de querer saber qué dice un texto, ¿no? Y tener esta motivación como base permite que a partir de un texto los elementos que también tiene, podamos trabajar la lectura convencional. Y a veces se cree que no vamos a permitir que un estudiante acceda a un texto hasta que no lea convencionalmente y para eso utilizo las letras. Sabemos que ya no se trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, es importante por eso recalcar que se debe trabajar primero partiendo de un texto porque las palabras en ese texto tienen un sentido, cumplen un propósito y brindan un mensaje, ¿no? Y ese mensaje es el que el estudiante quiere conocer y quiere entender, ¿no? Y desde ese punto de partida, entonces, ya cuando queremos asegurar la lectura convencional, tenemos que asegurar que esta lectura sea precisa, ¿no? Y leer convencionalmente implica reconocer, ¿no? Las palabras y las letras que conforman esta palabra y leer de forma precisa las palabras escritas que forman parte de un texto, ¿no? Y para ello, cuando trabajemos textos en el aula, por ejemplo, después de que la profesora lea en voz alta el texto, realice algunas actividades de comprensión que hemos dicho que se pueden trabajar de forma paralela, podemos seleccionar algunas palabras del texto trabajado, de repente seleccionar palabras que empiecen por letras que auditivamente sean más sensibles, ¿no? O sea, su sonido se logra identificar fácilmente como la M, la S, la L, ¿no? Porque el sonido es fácilmente identificable. S, L, ¿no? Y entonces vamos a ver justo ahora en la diapositiva, ¿no? Podemos mostrarles a los estudiantes este texto, ¿no? Es un texto breve que también ha sido liberado en uno de nuestros informes ya hace algunos años. Y después de leerlo en voz alta y hacer estas actividades de comprensión, podemos extraer algunas palabras. Vamos a leerlo rápidamente porque es muy cortito. Al salir de la escuela, María decidió hacerle un regalo a su mamá y fue a buscar semillas. En el campo, María recogió muchas semillas y las metió en una bolsa. Cuando llegó a su casa, ella hizo un bonito collar de semillas para su mamá, ¿no? Si se dan cuenta, en la lectura en voz alta se ha hecho énfasis en algunos sonidos. Después de hacer las actividades de comprensión, se puede extraer palabras, ¿no? En tiras de papel, en carteles, y se puede extraer las palabras que tengan el sonido M, ¿no? O la letra M. Y preguntarles, por ejemplo, qué tienen en común esas palabras, qué tienen en común, qué sonido tienen en común estas palabras. Puede volver a leer en voz alta las palabras que están en los carteles, ¿no? María, muchas, metió, mamá, semillas, ¿no? Haciendo énfasis precisamente en el sonido. Entonces, es probable que también algunos estudiantes ya conozcan la letra M o puedan diferenciarlo de repente de otras letras, ¿no? Entonces, podemos resaltar la letra y cuando las digamos en voz alta, esto ayudará a que los estudiantes ubiquen la posición de ese sonido dentro de la palabra para reconocer si es un sonido inicial, ¿no? O es un sonido que se ubica a mitad de la palabra. En la siguiente diapositiva vamos a ver también otra estrategia a partir de este texto, ¿no? De todas las palabras que yo he extraído y que he colocado en carteles, también es importante ayudar a que los estudiantes asocien la palabra con su significado, especialmente si la palabra que he extraído puede ser que su significado no sea tan complejo. En este caso es sencillo, pero lo vamos a usar como ejemplo, ¿no? Y le colocamos una imagen a la palabra mamá. Entonces se les puede entregar la tarjeta con la palabra y la imagen para que los estudiantes se representen la palabra.
Y para que los estudiantes comprendan cómo funciona el sistema alfabético, se puede dividir la palabra en los sonidos y decirlos en voz alta, pero también podemos recortar en paralelo la palabra según los sonidos que tiene, ¿no? A, ¿no? Los recortamos en estos 4 sonidos para ayudar a que los estudiantes entiendan cómo en el sistema alfabético este conjunto de sonidos es el que al final representa una palabra con sentido. Y esto también va a ayudar a que los estudiantes puedan notar lo importante que es la precisión al leer convencionalmente, ¿no? Porque cuando vean mamá, ¿no? Y vean que estos sonidos son los que la conforman, eh, van a poder distinguir tanto el sonido y la letra que corresponde a esta palabra y no confundirlo con otras que son parecidas como maná o nana, ¿no? Porque a veces suele suceder que los estudiantes tienen claro el sonido, pero cuando lo escriben colocan otra letra, ¿no? Entonces, además de trabajarlo diciendo los sonidos en voz alta, también lo trabajamos con las letras para que vean cuáles son las letras que conforman esa palabra, ¿no? Y que tengan precisión al leer. Gracias, Giovanna, por esta explicación y estas recomendaciones para la lectura convencional, ¿no? Para que los estudiantes se vayan familiarizando y apropiando del sistema alfabético. Si alguno de los que nos están viendo tiene alguna consulta, ¿no? Sobre esta estrategia que nos ha presentado Giovanna, pueden colocarla ahí en los comentarios y luego te la paso, Giovanna, para que puedas responderla. Justo comentaste que es muy importante la precisión, ¿no? Que los estudiantes se vayan apropiando del sistema alfabético, pero que tengan muy claro, ¿no? Esta correspondencia entre letra y sonido, ¿no? Porque un cambio en el sonido, ¿no? Y si tienen todavía, digamos, alguna dificultad en eso, más bien puede ser que estén entendiendo otra palabra, ¿no? Nos comentaste, por ejemplo, lo de maná, ¿no? O nana. Entonces, no sé si puedas comentarnos algo más de por qué es justamente relevante esa precisión, ¿no? Y cómo lo pueden hacer. Sí, en realidad es fundamental cuando los estudiantes van logrando esta lectura convencional, porque aparentemente muchos niños parece que ya aprendieron a leer, pueden leer textos muy breves, de repente u oraciones o de un párrafo muy, muy breve, pero tal vez en extensión no leen textos mucho más extensos porque todavía presentan ciertas dificultades. ¿Y por qué es importante este tema de la precisión justo en esa etapa? Porque si algún estudiante no lee de forma precisa, al leer podría cambiar una letra por otra, ¿no? Si no las reconoce adecuadamente, podría pensar que está leyendo una letra E cuando es una letra A, ¿no? Que pueden ser similares de repente. Al hacer este cambio, el estudiante va a leer una palabra con un significado totalmente diferente, ¿no? Y eso va a afectar su comprensión del texto, especialmente si esta palabra que no lee de forma precisa es una palabra importante en el texto, ¿no? Para construir su sentido. Entonces, para que los estudiantes comprendan cómo funciona el sistema alfabético y la importancia de leer con precisión, aquí vamos a ver un ejemplo a partir de palabras que extraen de los textos. Imagínense que en un texto se menciona la palabra mano, se puede construir la palabra con las letras móviles, que en las escuelas cuentan con estas letras móviles, y construyen la palabra mano. Y luego se quita una de las letras, ¿no? En el ejemplo vamos a ver cómo se quita la letra A de mano y se reemplaza la A por la letra O, ¿no? Y les pedimos a los estudiantes que digan qué dice ahora, ¿no? Si de repente no reconocen el sonido, podrían también ayudarlos diciéndolo en voz alta. Para que ellos, y hacerles notar a partir de preguntas, que este cambio, a pesar de que solo es en una letra, lo que va a generar es una palabra completamente distinta, ¿no? Porque ya no estamos hablando de la mano, sino ahora estamos hablando del mono solo con cambiar una letra. Y utilizando tarjetas o imágenes le podemos mostrar al estudiante que el significado precisamente va cambiando, ¿no? Y así también reconocen que nuestro sistema alfabético está construido por
elementos muy pequeños, ¿no? Y que el cambio en estos elementos puede precisamente afectar los significados. Gracias, Joana. Entonces, justo también, ¿no? Estaba pensando en lo que nos habías comentado antes, ¿no? De qué importante es que empiecen en este acercamiento de la lectura convencional ya a partir del texto, ¿no? Porque tienen ahí que ver situadas las palabras, comprendiendo, ¿no? Lo que van diciendo, y creo que ahí justamente ayuda mucho esto, ¿no? Porque si lo vemos de manera aislada, podríamos dejar pasar, ¿no? El estudiante, pero ya en el texto se va a dar cuenta justamente que no da lo mismo, ¿no? Mano que mono, ¿no? Entonces ahí la lectura tiene que ser precisa. Si ya justo ahora vamos, ahora es esto lo que nos has dado, han sido sugerencias para la apropiación del sistema alfabético, para la lectura convencional, ¿no? Lo que he hecho tradicionalmente, todavía se cree que ahí acaba el proceso, ¿no? Que eso es aprender a leer, ¿no? Y algo también que habías comentado antes, que a veces muchos dicen, no, no le doy un texto porque no sabe leer, ¿no? Y porque estamos todavía solamente pensando en lo convencional, pero tú justo nos has dicho que eso ya son ideas, ya digamos que actualmente, ¿no? La que se recomienda más bien es dar el texto al estudiante y que ahí va aprendiendo el sistema alfabético y a la vez tiene también que ir desarrollando la comprensión del texto, porque justamente para eso está el saber la lectura convencional, ¿no es cierto? Entonces, si ya vamos a esta otra parte importante del proceso que debe darse en paralelo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes? ¿Qué estrategias nos puede sugerir para que vayan aplicando, pero ya dirigida a la comprensión del texto, cuando el estudiante se está enfrentando a un texto? Sí, Teresa, y gracias porque creo que has hecho una buena sistematización de justo las ideas que se han presentado, ¿no? Si ya estamos aplicando estrategias para la lectura convencional y hemos dicho que en paralelo se puede trabajar la comprensión, ¿qué estrategias se pueden trabajar desde la comprensión, ¿no? En este proceso paralelo para los primeros grados, sobre todo. Un punto importante para el logro de la comprensión y que es un predictor también de la comprensión lectora es el conocimiento del mundo, ¿no? Mientras más conocimiento previo y conocimiento del mundo tengan los estudiantes, toda esta base de información va a permitir que los estudiantes hagan inferencias más profundas en los textos y puedan construir el sentido del texto también de una forma mucho más profunda. Sin embargo, si los estudiantes provienen de entornos donde no hay acceso a muchos textos, su primer acceso a la escritura o a la lectura es en la escuela, es probable que tenga algunos conocimientos previos, pero tal vez estos no sean suficientes cuando accede a temas nuevos o a textos que tienen características más complejas. Entonces, en ese sentido, debemos ayudar a los estudiantes de los primeros grados con este aspecto de conocimiento del mundo, porque ayuda a generar conexiones con el texto que van a leer, con la nueva información a la que van a acceder y tener esta base, ¿no? Que les permita eh, comprender el mensaje y construir el sentido del texto de manera mucho más sencilla, ¿no? El acceso va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, vamos a ver un texto que se llama La rana de cristal, que es un texto que también ha sido liberado hace algunos años en nuestros informes pedagógicos para segundo grado de primaria. Si quisiéramos leer ese texto con estudiantes de segundo grado de primaria y tal vez nuestros estudiantes normalmente han estado leyendo textos narrativos o con vocabulario muy sencillo, ¿no? Y queremos trabajar estrategias para reforzar los conocimientos previos, su conocimiento del mundo, eh, podemos, por ejemplo, utilizar elementos del texto como el título, la rana de cristal, o la imagen, ¿no? Para preguntar de qué creen que va a tratar el texto. Es probable que los estudiantes ya mencionen lo de la rana. Eh, Probablemente si les preguntamos en dónde has visto este animal o de dónde lo conoces, ellos puedan conocerlo de su entorno o de algunos textos narrativos de repente donde la rana sea normalmente un personaje, pero este texto es descriptivo y nos va a dar información precisa sobre este animal.
que de repente, si los estudiantes no tienen mucho conocimiento previo, el acceso al texto va a ser un poco complejo. Entonces, el docente que quiera asegurar que tenga una buena base de conocimiento previo, lo que podría hacer es, después de preguntarle, ¿no?, sobre qué creen que va a tratar este texto y que los estudiantes respondan sobre la rana, hacer preguntas sobre elementos que el docente ya haya visto o anticipado del texto. Por ejemplo, si ya sabe que en uno de los párrafos se va a mencionar el ciclo de vida de la rana, ¿no?, que primero son huevos, luego renacuajos, ¿no?, y luego se convierten en ranas, y si el estudiante no tiene conocimiento previo sobre este ciclo de vida, a partir de lo que ellos dicen va a tratar sobre la rana, le pueden preguntar, ¿y saben si la rana, cómo nacen las ranas? De pequeñitos, ¿cómo son las ranas? Las ranas van cambiando, antes de ser ranas que son, de repente alguien sí tiene la información. Si no tuvieran la información, el docente puede proveer, por ejemplo, tarjetas, ¿no?, donde se vea el ciclo de vida de la rana, cómo se ve la rana, cómo se ve las etapas de renacuajo, cómo se ven los huevos. Puede indicarles a los estudiantes que ordenen, ¿no?, estas tarjetas como en una secuencia para ver qué va primero, qué va después. Y en esta construcción del ciclo de vida, ¿no?, conocían cómo era la rana antes de ser rana. También pueden los estudiantes comprender el significado de la palabra renacuajo y observarle en las tarjetas cómo se ve un renacuajo, ¿no? Esto les va a permitir, por ejemplo, ya conocer no solo el ciclo de vida, y cuando lean información que brinda más detalles sobre esto, van a tener una idea previa que los va a ayudar a generar esta conexión con la información nueva, ¿no? También hay otra estrategia, ¿no?, con respecto a palabras que encuentren en el texto. Por ejemplo, arbóreo, ¿no? Ya cuando estén leyendo, siempre hay espacios para tratar de deducir el significado de palabras, ¿no?, que puedan ser complejas. Si cuando ya están leyendo encuentran una palabra compleja como arbóreo, les pueden hacer preguntas como ¿a qué se parece la palabra arbóreo? Si separamos la palabra en dos, de repente, ¿a qué te suena? Los estudiantes dirán a árbol, entonces comprenderán que hay palabras que se relacionan con otras, ¿no?, como familias de palabras, y de esta manera ayudamos también a poder ir deduciendo significados, ¿no? Por ejemplo, en el texto también van a encontrar algunas palabras como extinción, por ejemplo. Si el estudiante no tiene conocimientos previos sobre el significado de extinción, además de la estrategia que hemos mencionado con arbóreo, lo que puede hacer es deducir el significado según el contexto. Y eso se logra viendo las pistas que están alrededor de la palabra de la cual no conozco el significado, y a partir de estas pistas tratar de generar esta deducción del significado de la palabra. Por ejemplo, dice peligro de extinción, ¿no? Una palabra previa es peligro. Entonces, extinción tiene esta connotación negativa, ¿no?, medio peligrosa, y algo malo que está pasando. Y en las oraciones en la oración posterior dice, muchas personas están cortando los árboles de los bosques donde vive. Está relacionado con que algunos seres vivos, ¿no?, vayan muriendo, y luego dice, la rana de cristal pronto puede desaparecer, ¿no?, y que esto está relacionado con la desaparición de la rana. Entonces, la palabra extinción, aunque no conozca el significado preciso, es decir, no logre profundidad de vocabulario en los estudiantes, sí voy a desarrollar amplitud de vocabulario. ¿Y a qué se refiere amplitud de vocabulario? Que aunque no conoce de forma tan precisa el significado de la palabra, tiene una idea de a lo que se refiere, en qué contexto está, lo que le permite continuar con la lectura y no perderse, ¿no? Y que no conocer el significado no sea un obstáculo para comprender el texto y construir sentido. En la siguiente diapositiva vamos a ver que también hay otra estrategia con respecto a algunos elementos que pueden ser complejos. Por ejemplo,
En el texto Rana de Cristal hay una sección en el segundo párrafo donde se indican lugares, ¿no? Que la rana vive en el Perú, los niños pueden saber que el Perú es el país en donde vive, en los bosques de Madre de Dios, Huánuco y Cusco. Si la docente se da cuenta que la ubicación geográfica en segundo grado puede ser algo complejo, entonces puede trabajar conocimiento previo sobre los lugares donde vive, de repente incluso antes de leer el texto, ¿no? ¿Dónde creen que vive la rana? Ah, en lagos, en bosques, ¿no? ¿Dónde hay bosques en el Perú? Y de repente podría utilizar un mapa del Perú, ¿no? Vive en zonas de costa cerca al mar, vive en zonas de selva, ¿no? En zonas tropicales, y de repente cuando ve el mapa del Perú dice, ah, lo que está en verde son zonas tropicales donde hay selva, ¿no? Puede ver algunas regiones, por ejemplo, Huánuco tiene parte de selva, no es todo selva, Pasco, Junín, Cusco también tiene parte de selva. Ah, miren, Madre de Dios, Ucayali son zonas donde son completamente selva, ¿no? No solo una parte, sino todo. Y luego cuando ya leen el texto, dice, y leen ese párrafo, en el Perú viven los bosques de Madre de Dios, Huánuco y Cusco, los estudiantes pueden regresar al mapa y dicen, ah, pero Madre de Dios y Cusco estaban cerca, ¿no? Y seguramente si dice que la rana vive en zonas, en bosques tropicales, va a vivir en la zona selva que une Cusco y Madre de Dios, pero también está en Huánuco, ¿no? Que está en regiones cercanas. Y de esa manera, con este conocimiento previo que les dimos, los estudiantes a partir de esta información ya pueden generar asociaciones que son mucho más profundas que solo hacerle la pregunta, por ejemplo, ¿en dónde vive la rana? Sino, ¿por qué vive ahí? ¿No? ¿Qué cosa tienen en común estas zonas geográficas dándoles el mapa? Porque el texto también dice, menciona lo de los bosques tropicales. Y el texto puede ser el punto de partida para trabajar información de otras áreas también, ¿no? No solamente con respecto a la comprensión lectora. Entonces, con estas estrategias, lo que se busca es trabajar el conocimiento previo para que el estudiante pueda tener un mejor acceso al texto y se enfrente al texto con una base mucho más fuerte para hacer inferencias y para lograr una comprensión más profunda, ¿no? Gracias, Giovanna, por todas estas estrategias que nos ha dado. Y de hecho, vemos el texto que nos has presentado, ¿no? Es un texto descriptivo, ¿no? En el que se da bastante información, ¿no? Incluso algunos aspectos que pueden ser un poco más científicos, ¿no? Sobre esta especie. También vemos la amplitud de vocabulario que tiene. Entonces es interesante ver cómo también una creencia que se podría tener es que no, tal vez todavía para los niños que están, ¿no? Consolidando recién, ¿no? En la lectura convencional, tal vez este tipo de textos podrían tal vez ser un poco más demandantes, pero si fuera así, justamente nos has dado estrategias de cómo acercarlo, ¿no? De cómo ir trabajando el vocabulario, los temas, si faltan conocimientos previos, entonces se puede hacer esas conexiones para ayudarlo a que entienda de una manera más profunda el texto. Y justamente a partir de esto, de tipo de texto, y también creo que lo habías mencionado al inicio, comentaste algo sobre cómo se espera justamente parte ya del aprendizaje logrado en segundo grado de primaria, es que el estudiante lea diversos tipos de texto. Entonces, nos puedas comentar un poco más sobre esto de la diversidad textual ya aplicada desde los primeros años. Nos has dado un ejemplo con un texto descriptivo. ¿Qué otro tipo de textos, no? Hay algunos que se pueden considerar tal vez más pertinentes o no, o les damos justamente toda esta variedad de textos a los estudiantes de los primeros grados. Sí, lo que mencionas es importante porque también tenemos esa información a nivel de los estándares, ¿no? Los estándares nos dicen que es importante trabajar con diversos tipos de texto y como mencionabas, a veces los docentes tienen un poco de temor de acercar a los estudiantes a ciertas variedades, ciertos tipos de texto que consideran más complejos. Sin embargo, es importante seleccionar textos que, aunque puedan ser, por ejemplo, expositivos o argumentativos, puedan tener una complejidad adecuada para el grado, ¿no? Siempre que sea adecuada para el grado. Entonces, no es que haya un tipo textual que debo trabajar
únicamente, ¿no? Sino que lo importante es precisamente tomar en cuenta la variedad. Así como le doy textos narrativos, también tengo que buscar brindar a los estudiantes textos descriptivos, textos instructivos, textos expositivos y textos argumentativos. Incluso en algún momento cuando hemos tenido conversaciones con docentes de inicial, nos decían que como hacen esta lectura a través de la docente, eh, los niños de un salón de inicial habían leído, ¿no?, con la docente un afiche, ¿no? Habían leído diversos afiches y que habían hecho un proyecto sobre dejar limpia la escuela porque cerca de su escuela dejaban basura. Y para escribir ellos afiches tenían que recoger características de afiches que ya estuvieran en su entorno, ¿no? Entonces leyeron, eh, analizaron los elementos de este tipo de texto, ¿no?, que tendrían que incluir, y a través de la docente también, y como ellos sabían, pudieron escribir afiches y los pegaron cerca a su escuela, ¿no? Entonces no hay que tener mucho temor a los tipos de texto, pero sí tener cuidado con que estos textos estén adecuados al grado. En el caso de los textos argumentativos, por ejemplo, pueden haber afiches que nos permitan convencer a las personas, ¿no?, de algo. Eh, Aunque en la literatura infantil también hay mucha predominancia en los textos narrativos, en la vida cotidiana podemos encontrar otros tipos de textos que nos pueden ayudar, ¿no? En ciencia y tecnología, textos descriptivos, si vamos a trabajar una manualidad, textos instructivos, si vamos a de repente convencer a alguien de que asista a una feria, ¿no?, o que participe en un concurso, textos argumentativos como el afiche, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos esos tipos de textos. Gracias, Giovanna, por los alcances. Y bueno, vamos cerrando ya este bloque en el que nos has compartido esas estrategias oportunas justamente para ir acompañando a los estudiantes para que luego puedan leer de manera autónoma. Ahora vamos con el dato UMC y vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado en los comentarios. ¿Cuál es la situación de los aprendizajes de los estudiantes de segundo grado de primaria? Te lo contamos en el dato UMC. Las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje muestran que, en los últimos años, los resultados de segundo grado de primaria se han mantenido estables en lectura, siendo el mayor grupo de estudiantes el que se ubica en el nivel en proceso. Esto evidencia que es necesario seguir implementando estrategias para mejorar la comprensión lectora desde los primeros grados. Cada paso cuenta en el camino hacia lograr los aprendizajes esperados. ¿Interesado en conocer estrategias pedagógicas? Visita umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro tercer bloque. Antes de responder las preguntas, queremos saludar a todos los que nos están escribiendo y se han conectado desde las diferentes regiones. Nos están acompañando desde Ancash, Lima Provincias, Arequipa, Lima Metropolitana, Lambayeque, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Piura, Madre de Dios, Amazonas, Apurímac, Junín, Ucayali, San Martín, Ica, Loreto, Cajamarca y Huánuco. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en esta edición. Giovanna, tenemos una pregunta. Nos comenta Washington Américo si para consolidar mejor la correspondencia letra y sonido se debe trabajar la conciencia fonológica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el tema de conciencia fonológica ya está ampliamente documentado. Sabemos que la conciencia fonológica es un predictor importante de la comprensión lectora, así que para asegurar precisamente esta asociación entre grafía y sonidos, es importante trabajar con la conciencia fonológica. Es importante
que cuando hablemos de conciencia fonológica reconozcamos bien el tema, porque a veces, precisamente por hablar entre correspondencia, ¿no?, con el sonido y grafía, pensamos que simplemente es decir el sonido de las letras y nada más, cuando este tema de la conciencia fonológica es muchísimo más amplio, ¿no? Y en, digamos, fases iniciales o mucho más sencillas, implica reconocer sonidos iniciales, sonidos finales, ¿no? Pero que cuando ya está más desarrollada implica trabajar, por ejemplo, con la síntesis de los sonidos, es decir, por ejemplo, con actividades como decirles diferentes sonidos a los estudiantes y que ellos los sinteticen en una palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ¿qué palabra tiene estos sonidos, no? A, R, B, O, L, y el niño sintetiza y dice, ah, has querido decir árbol, ¿no? Ese proceso implica también trabajar con la conciencia fonológica, pero es mucho más complejo. Sí es importante y de repente sería útil en otro momento ver toda la amplitud de estrategias que están consideradas dentro de la conciencia fonológica. Y esto no implica cerrarlo a que, vamos a trabajar letras. La conciencia fonológica no es eso, ¿no? O, vamos a trabajar solo sonidos. La conciencia fonológica no es eso, ¿no? Incluso es importante que los estudiantes logren realizar actividades desde las más sencillas hasta las más complejas con respecto a el tema de conciencia fonológica, ¿no? Ahora, precisamente, nuestro centro era buscando también el desarrollo de la comprensión, porque a veces nos centramos en un tema y si nos centramos solo en conciencia fonológica y luego no desarrollamos la comprensión en paralelo, ahí nos estamos olvidando de cómo se debe entender un texto, ¿no? Que si trabajo con palabras, igual las palabras tienen un sentido y tienen un sentido porque están incluidas dentro de un texto, ¿no? Yo las extraigo para analizarlas porque quiero comprender con precisión cómo se leen, pero siempre forman parte de esta construcción que tiene un sentido, ¿no? Y que yo quiero acceder al mensaje de ese texto y por eso quiero aprender a leer convencionalmente, ¿no? Porque no es que un niño va y dice, wow, cuántas ganas tengo de aprender 50 veces cómo se escribe la A, ¿no? Entonces, en realidad, debe partir de una motivación, de un propósito, y a través de estos ejercicios en donde le enseño a leer convencionalmente, el niño se da cuenta, wow, de forma autónoma realmente estoy leyendo por mí mismo este texto del cual quería conocer su mensaje, ¿no? Muchas gracias, Giovanna. De hecho, el tema ha estado muy interesante. Vamos a seguir respondiendo ya por los comentarios por escrito, de todas maneras, y te agradecemos a ti y también a toda la comunidad educativa que nos ha acompañado en esta edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. También les invitamos a que puedan encontrar más recursos en nuestra página web. Tenemos varias guías y los informes que dan muchas de estas sugerencias que de hecho tú nos has estado también comentando. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. También, si pueden, también nos pueden comentar qué otros temas les gustaría que toquemos en este webinar. Muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias a todos. Hasta el siguiente jueves.